Vamos a continuar pues y ya empezaremos con el mensaje que el Señor nos dio para la congregación y pido su ayuda para que el Señor nos dé su gracia, su presencia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mediodía o esta mañana. Suplicamos, Señor, tu presencia, tu espíritu, que nos hable, Señor, que nos edifiques, nos exhortes, nos consueles y que podamos crecer, Señor, en tu palabra, en tu camino, y podamos, Señor, dar la estatura, llegar a dar la talla en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como bien usted sabe, hermanos, ya estamos en septiembre, ¿verdad? Y septiembre sin ti es... ese es un meme. Entonces, ya septiembre, ¿cuánto falta para que termine el año? Ya 3, ya dice el hermano Alexis, ya se siente ya se siente la atmósfera de las fiestas. Bueno, no dijo el espíritu de Navidad, si no ahí lo hubiéramos ministrado en ese momento. No, la verdad, el año se está yendo, pero el Señor puede hacer cosas tal vez que no ha hecho en estos 9 meses, lo puede hacer en 3. Lo que no ha hecho en un año lo puede hacer en una semana. Lo que no ha hecho en una semana puede hacerlo en un día. Lo que Dios no ha hecho o lo que no ha venido a nuestras vidas en una semana o en un día puede venir en un instante, de repente. Amén. Así que este es un año, el año de la recompensa, que por cierto pasó el año y no colocamos bien esa lona. Pero este es el año de la recompensa. Pero el Señor ponía en mi corazón pues el año de la liberación. Y es que la palabra liberación, hermanos, dice que es la acción de poner en libertad a alguien o algo. Y dice que es eximiendo o eximiéndolo de lo que lo oprimía o lo que lo sometía. La liberación, hermanos, supone poner fin a la coerción y devolver la libertad al individuo. Dios quiere darnos libertad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es eximir? ¿Qué es eximir? No exprimir, ¿verdad? Porque exprimir sí sabemos. ¿Qué es eximir? Pasar por alto. ¿Qué es eximir? Librar, desembarazar de cargas, ¿verdad? Entonces, eximir dice que es la liberación, es eximir a alguien de una obligación, ¿sí? Una deuda, por ejemplo. ¿Cuánto le deben a alguien? Hermano, alguien le debe a alguien. Si alguien me debe a mí, hermanos, perdonamos esa deuda. Lo bueno es que yo no tengo para prestar. Pero bueno, la cosa es que hay que eximir, es liberar. Amén. Ve un poquito más a prisa, Y entonces vienen sinónimos que tienen que ver con liberar, libertar, soltar, rescatar, emancipar.
independizar, salvar, desatar, desbloquear, desenredar, desligar, escapar. Luego también hay otras palabras: librar, liberalizar, redimir, eximir, manumitir. Esa palabra así, manumitir, dispensar, licenciar, absolver, desvincular, emanar, emitir, secretar, despedir, desaprender. Todo eso son sinónimos. Pero me vino pues a mi corazón el año de la liberación, porque para estas fechas, hermanos, estas fechas de septiembre, son fechas en que se independizaron varias naciones, no solamente México, no solamente nuestro país, también Guatemala y otros países de Centroamérica se independizaron, fueron liberadas de la mano o del régimen opresor de los españoles. Y entonces celebramos en este mes la liberación, la independencia de México. Pero, hermanos, pero esa liberación fue hecha por mano de hombres, ¿verdad? Que de alguna forma Dios permitió. Pero hay una liberación que viene de parte de Dios. Y el Señor nos está haciendo libres. Entonces, me puse a escribir, pero no terminé el esquema. Por eso hasta ahí nada más lo puse. Bueno. Entonces, le puse demasiados, y yo no sé, creo que no se va a ver, ya se lo mandé también ahí, y puse unas caritas ahí un poquito riéndome, porque, ay Dios, pero no lo voy a ir leyendo eso, nada más quiero decirle que todo esto fue lo que encontré acerca de la liberación. Y entonces, cuando hablamos de liberación, estamos hablando que es un año de misericordia, ¿ok? Es un año de misericordia. Levítico capítulo 25, verso 8 hasta el verso 13, en cualquier versión, pero en la traducción lenguaje actual que estoy ocupando yo, dice que se celebraba, hermanos, el año del jubileo. Y fíjense que el año del jubileo era que se contaban siete veces o 7 años y se multiplicaba por 7. Entonces, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Entonces, esos años, y al llegar al año 50, al siguiente año, se nombraba a ese año el año del jubileo. Y fíjense por qué. Dice, además deberán multiplicar 7 años por 7, lo cual da 49 años. Y el año siguiente, es decir, el 50, será declarado, ¿cómo será declarado? Año de liberación. Entonces, 7 veces 7, hermanos, tiene que ver con la ley, ¿verdad? 7 veces 7. Cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces 7. 7 veces. Hasta 7 veces debo perdonar, porque la ley así lo enseñaba. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, hasta 70 veces 7. Y yo me pregunto si habrá alguien que perdone 70 veces 7. Imagínense que diariamente llegue alguien a golpearle una y otra, y ya. Pero 70 veces 7 tiene que ver, hermanos, no con un número, sino con una actitud. Cuando el Señor le dijo a Pedro 70 veces 7, le está diciendo a Pedro que hay que tener, hay que perdonar siempre. ¿Entiendes? Ese es siempre.
Tal vez no haya alguien que venga a ofenderte 70 veces 7 en el día. Pero la pregunta es, ¿nosotros cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas? Entonces, 7 veces 7 tenía que ver la ley, 70 veces 7 tiene que ver con Jesucristo. Y aquí, hermanos, se habla de un año de liberación, el año 50. El año 50, hermanos, 50 es un múltiplo de 5, ¿verdad? Múltiplo de 5. ¿Qué significa eso? Que 5 por 10, ¿cuánto es? 50. Son 10, 5. 10 veces cabe el 5, pues, en el 50. ¿Y por qué el número 5? El número 5, hermanos, es el número de misericordia. Es número de gracia, no de desgracia, de gracia. ¿Entendió? ¿Lo anotó? El número 5 es número de misericordia, número de gracia. Pero, entonces el número 50, si son 10 veces que hay 5, es, hermano, el 10 tiene que ver con algo completo, total. Entonces, cuando hablamos de que el día 50, se está hablando, hermanos, de una misericordia completa que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? El número 50 tiene que ver con misericordia completa para nosotros. Dios ha tenido completa misericordia de nosotros. No la merecíamos en lo absoluto, para nada. Estábamos descartados de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Y no nada más de nosotros. ¿De quién? ¿De quién más? ¿De quién más? De todos. Hasta el más vil pecador, hermano. A esa persona que usted dice, no, ese nunca se va a entregar al Señor. Ese también está contemplado dentro de la misericordia completa de Dios. Ahora, ese año es el año del perdón. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Hasta 7? Pregunta. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón, hermanos, es liberador, ¿saben ustedes? Porque estamos hablando del año de la liberación. El perdón libera en 2 direcciones. Anótelo ahí, porque esto se me está viniendo ahorita. El perdón libera en dos direcciones. La primera, hacia nosotros. Cuando usted perdona, usted es liberado. Es liberado de rencores. Es liberado de amarguras. ¿Entiende? Innecesarias. Porque, ¿por qué se va a enojar usted porque otro cometió errores? Si fuese su problema de él. Sí, pastor, pero es que a mí es que me insultó. Sí, pues, pero él fue el que cometió el error. Usted no se enoja, perdone. ¿Me entienden? Porque dijo alguien que la amargura es ese sentimiento que nosotros agarramos, tomamos para nosotros por un error que cometió otro. Entonces, el perdón nos sana a nosotros, nos libera a nosotros. Y el perdón también, hermanos, libera al otro. Amén. Entonces, se perdona, se libera. El perdón es completo, es siempre. Cuando dice 70 veces 7, está hablando de un perdón completo, total, un perdón para siempre y un perdón permanente. Para siempre significa, ya te perdoné, ya no me acuerdo de eso. Aunque en mi memoria todavía esté, ya no te lo voy a volver a repetir. Ya perdonamos eso, ya hablamos de eso, ya lo dialogamos, ya te perdoné, ya no vuelvo a sacarlo. Amén. Porque si lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a poner en la mesa, se lo vuelvo
perdón, ¿cuál sería la palabra más bonita? Vomitar, arrojar, a recordar. Se lo vuelvo a recordar, usted o yo no hemos perdonado. Mateo 6:12 dice, el Padre nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, como este es el año, es un año de liberación, hermanos, que el Señor quiere nosotros liberarnos, tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, nosotros no estamos liberados. ¿Me explico? Entonces, perdonar a otros trae libertad a nuestras vidas. Vale la pena entonces, hermanos, perdonar. ¿Por qué voy a cargar cadenas en mi vida? Por causa de otro. Perdone. ¿Me está entendiendo? Entonces, Levítico 25. Levítico 25, permítame, nada más que llegue la hermana Yami allá, porque parece que esta no la pusieron, como no hay alguien ahí. Yo dije, ese ángel es invisible. ¿Sí? Nada más que aparezca ahí un ratito para que lo vean. La que sigue, mire cómo dice Levítico 25. Seguimos en Levítico 25. En el día 10 del mes de Etanim de ese año, dice que es día del perdón. Harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Pero el año de la liberación, hermanos, es también el día del perdón. La libertad, hermanos, cuando alguien es libre, se manifiesta en el perdón. Amén. Me liberó tu poder. Amén. Y está bien, lo cantamos y es bonito. Pero nosotros expresamos nuestra libertad no solamente cantando, sino que la expresamos cuando perdonamos a otros. Yo soy libre, por tanto, quiero mantener mi libertad. No voy a permitirle a nadie que me vuelva a hacer, ¿cómo se dice? Esclavo. Esclavo porque mire, cuando a usted alguien le hace enojar y se mantiene enojado y se mantiene amargado contra alguien, esa persona le esclavizó, ¿ves? Ya le esclavizó. Y nosotros debemos mantener nuestra libertad. ¿Estamos? Entonces, la libertad se expresa en el perdón. Ahora, este también es el año de sonar trompeta. Es el mismo texto. Levítico, ¿qué? 25. En el día 10 del mes de Etanim de ese año, que es el día del perdón, dice, harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Cuando hablamos de trompeta, hermanos, estamos hablando de un mensaje. Por ejemplo, ese shofar que yo tengo, que es el shofar hecho de carnero, ese. Hay otro shofar que es el largo, ese shofar es el hecho de antílope. ¿Sí? El que usaban los israelitas era ese pequeño. Cuando fueron llevados a la diáspora, cuando fueron sacados del país más bien, como no había ya para hacer ese tipo de shofar, empezaron a usar de ese largo que está muy bonito, tiene un sonido precioso. Pero la trompeta, porque aquí, hermanos, aquí la palabra trompeta es shofar. ¿Entienden? Harán sonar por todo el país la trompeta. Entonces, hay que sonar la trompeta. ¿Y qué significa eso, hermano?
Tenemos como iglesia que predicar el año del perdón, nosotros. Tenemos que hablarle a otros, mira, Dios tiene especial interés en perdonar tus pecados. Tenemos que hablarle a otros hermanos porque eso es sonar la trompeta. Harán sonar por todo el país la trompeta. O sea que acá en Cúlico, la hermana tiene que agarrar la trompeta, el shofar. Allá en Huacapa, aquí en la colonia Jardines del Bosque, por el Santiaguito, por donde quiera tiene que escucharse la trompeta, el shofar, hermanos, que anuncia la liberación, que anuncia el perdón. Hay que sonar la trompeta y predicar por todo el país, dice este verso. La trompeta debe anunciar libertad. La predicación y la enseñanza, hermanos, tienen que llevar ese contenido de liberación. Amén. Dice, y anunciarán la libertad para todos. ¿Para quién es la libertad, hermanos? Para todos. Pero hermano, aún para aquel que nomás me está molestando siempre, también. Pero para esa persona que me odia, pastor, ok, yo no puedo ver, también. Para todos. Y dice, la libertad es para todos, no importa el tipo de cadenas que lo esclavizan. ¿Eso qué significa? Que hay cadenas, por ejemplo, cadenas que esclavizan a las personas como el alcoholismo. Dígame alguno usted. Drogadicción, ¿qué otra cosa? Homosexualidad, ¿qué otra cosa? Adulterio, ¿qué otra cosa? Rencores, chisme y tantas cosas, tantas cadenas que lleva la gente. Hermano, si tuviéramos si el Señor nos permitiera ver espiritualmente a la gente, si traen cadenas o son libres, y hasta el nombre de las cadenas, ay Padre. Entonces, en 1 Corintios 15:51 nos habla, hermanos, de la trompeta final que anuncia la liberación. Hablando del shofar, la trompeta de Dios, estamos hablando de que hay que anunciar la trompeta, que hay que hacer sonar la trompeta. Y la Biblia nos habla de una trompeta, hermanos, que es la trompeta final, la cual va a anunciar liberación de la iglesia de lo terrenal, de la corrupción. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero dice, a la final trompeta, se va a tocar la trompeta y esa trompeta final, hermanos, anuncia liberación. ¿De qué? De corrupción. Anuncia liberación de lo terrenal. La iglesia se va con Cristo. La iglesia va a dejar de estar pasando necesidades aquí en esta tierra. Amén, hermano. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, otra vez, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá dice el sonido de la trompeta de Dios. Entonces, hermano, se va a escuchar el mensaje final y ya se está tocando pues esa trompeta. Si hablamos de que la trompeta es un mensaje final, se está hablando de que Cristo viene. Amén. Y la iglesia va a ser libre de la corrupción. Porque dice la Biblia, y esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad.
Ya no va a haber más muerte. Por eso el apóstol Pablo dice, entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Que si estamos, hermanos, despiertos espiritualmente y estamos libres en el Señor, nosotros, dice la Biblia, que hermanos, por lo que dice este texto, los que han aprendido a obedecer, mire, ¿dónde lo dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, los que han aprendido a oír la voz de mando, los que han aprendido a obedecer, hermanos, eso van a escuchar la trompeta. El que no la va a escuchar. Pero dice, con voz de arcángel. Y el único arcángel que se ve en la Biblia es el arcángel Miguel. Y Miguel, su significado es semejante a Dios. Entonces, en esos versos, en ese verso, hay un mensaje implícito. Los que tengan oídos de obediencia van a oír la voz, la trompeta. Los que hayan llegado a la semejanza de Cristo, a la estatura, hermanos, esos van a oír la trompeta de Dios. Ahí es un mensaje muy hermoso ese, nada más que ahorita le estoy dando nada más una repasada. Ahora, estamos en el año de la liberación, que también, hermanos, cuando hay liberación se recupera. Es un año de recuperación. Mire, en ese año, dice Levítico 25, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla. Hermanos, en el año del jubileo se podían recuperar las cosas que se habían perdido. ¿Qué hemos perdido nosotros, hermanos? Porque liberación tiene que ver con recobrar lo perdido, espiritual, material, física, económicamente. Ahí lo dice, está en amarillo. Los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla en el año del jubileo. ¿Me está entendiendo? Cuando llega el jubileo, ya los que eran esclavos los dejan libres y van y buscan sus propiedades para recuperarlas. ¿Qué hemos perdido, hermano? El tiempo. ¿Qué hemos perdido? La salud. ¿Qué hemos perdido? ¿Sí? Algunos hasta la salvación la ponen en juego. Hay cosas que se pierden, pero mire qué tremendo que en el año de la liberación, hermanos, también dice, y los esclavos quedarán en libertad de volver ¿a dónde? A sus familias. Lo hermoso, hermanos, de la liberación es que trae restauración de familiares. Porque dice, y los esclavos, ¿quiénes eran los que estaban? Esos esclavos tenían familia. Nosotros tenemos familiares que están esclavizados, hermano. ¿Sí o no? Tenemos familiares que están esclavizados. ¿Usted tiene algún familiar que está esclavizado por el pecado? Tenemos que anunciar, tenemos que compartir el mensaje. Puede ser un esposo, puede ser padres, puede ser hijos, puede ser una esposa, puede ser un abuelo, un primo, un tío. ¿Cuántos estamos orando por nuestra familia, hermano? Desde padres, abuelos, si tenemos todavía primos, tíos, sobrinos, cuñados, cuñadas, suegros, suegras. Sobre todo, tenemos que orar por ellos para que el Señor traiga liberación a sus vidas. Estos esclavos quedaban en libertad y volvían a sus familias, hermano. Entonces quiere decir que el año de la liberación, hermanos, trae restauración familiar. Restauración familiar. Qué hermoso, ¿verdad? Ver familias que se liberan y que tanto la mujer como el hombre, los hijos, son libres para servirle al Señor. ¿Cuántos creen que sus familiares van a ser salvos? Amén.
Y esa palabra ya está dada por el Señor. Dice, nosotros, por ejemplo, cuando profetizamos algo que el Espíritu de Dios trae a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿verdad? Pero tiene que estar basado en la palabra de Dios. Fíjese bien. ¿Sí? Y entonces el Señor me pone una palabra, por ejemplo, y digo, es un ejemplo, pero así va a ser. Dice el Señor que su esposo va a venir a su plan. Y entonces le estoy profetizando a la hermana, pero ¿en base a qué? A que dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces, esa palabra es palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Esa es la palabra profética más segura. Y sobre esa palabra profética me estoy basando para darle una palabra a la hermana, para darle una palabra a la hermana, y ya se la hemos estado declarando, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque este es un tiempo de liberación. Es un tiempo donde el Señor va a traer restauración a nuestros familiares y a nuestra familia. La libertad, hermanos, tiene que ver también con tener reposo. Jesucristo es nuestro reposo. Mire, en el año 50, ¿qué era el año 50? ¿El año de qué? De la liberación, del jubileo. ¿Sí? El jubileo y liberación era el nombre que se le daba este año, ¿verdad? No deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Todo un año sin trabajar, ¿no? Aleluya. Pero está hablando en el sentido espiritual. Bueno, ahí habla en sentido literal. Pero para nosotros, ¿cómo funcionaría ahí, hermano? ¿Cómo funcionaría? Usted trabaja en sus días normales, pero aparte un día para el Señor. Y repose. Nosotros no guardamos un día, ¿verdad? Todos los días son del Señor. Pero repose. ¿Qué es reposar? Tenga tranquilidad en su corazón. El Señor va a suplir todo. Si usted aparta el tiempo para Dios, si usted le sirve al Señor, fíjese bien, que es una palabra que hace unos días se le dábamos a un hermano, el hermano Alexi, ¿verdad? Estábamos platicando con el hermano Alexi y dice, fíjese cómo está así me lo dijo él, fíjese cómo está la cosa, me dice. Ajá. Y yo, ¿cuál cosa? Ajá. Y dice, que la palabra que me dieron la otra vez, o me dio la otra vez, que por cuanto yo he estado al tanto de las cosas del Señor y me he estado trabajando en la obra del Señor o en las cosas de Dios, algo así me dijo. Dice que el Señor me iba a suplir, y me la suplió. Y dice, por eso tengo libre hoy viernes para ir a... Y yo entonces, perdón que ni te pedí permiso para usar el testimonio. Ya te robé el testimonio. Entonces, hermanos, la libertad es tener reposo. Una persona que no tiene libertad anda tronándose los dedos. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. No sé cómo le voy a hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? Dime tú. Y la mujer peleando con el hombre. No, es que tenemos que conseguirlo. Vamos a Coppel, a ver si Coppel nos va. Y allá andamos viendo mal porque no tenemos libertad. En el año 50 del jubileo, en el año de la liberación, tenemos que estar relax. ¿Cómo? En reposo. Tranquilo. No te desesperes. No pierdas la calma. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Amén. No es que no va a trabajar, porque el que no trabaja, no come, hermano. A ver si el pastor me va a mantener si no voy a trabajar. No es eso lo que está diciendo el pastor, que no trabaje. Está diciendo, mantenga la calma. Usted trabaje normal, pero no se desespere. Como el chavo, es que me desespera. Entonces, hermanos, mire, este año de la liberación tiene que haber obediencia. Es un año de obediencia. Mire,
Salmo 119, 45. Mire cómo dice este texto. Y andaré en libertad. O sea, allá para después de Tulipán. A ver. Andaré en libertad, dice. Porque busqué tus mandamientos. ¿Qué buscaba? Pero ahí está hablando de obediencia. Los que están en libertad obedecen la palabra de Dios. El que no, hermano, aunque le esté bajando y le esté diciendo, no esté perdiendo su tiempo peleando con alguien que no quiere obedecer. Por favor, no se amargue en ese sentido. Pero es que, pastor, yo le digo, vamos, es que no va a querer, porque no está buscando obedecer. Pero el que está en libertad dice, a mí no me tiene que estar arriando el pastor, ¿verdad? Yo voy, porque aquí en mi corazón hay libertad. Amén. Estoy libre y yo quiero escuchar su palabra. Quiero aprender más de su palabra porque busco sus mandamientos. Pero hay un detalle que aquí es donde vamos a entrar en un detalle muy importante. La CJ, ya le he dicho, ¿verdad?, que me llama la atención esa versión. La CJ dice, es el mismo verso. Y andaré por camino anchuroso. O sea, en libertad. Porque tus ordenanzas, ¿qué dice? Voy buscando. Hermanos, ¿cuántas ordenanzas hay en la palabra del Señor para nosotros? Los que llevan al discipulado. ¿Cuántas son? Santa Cena y bautismo. 2. Entonces, voy a ser libre si estoy buscando tus ordenanzas, si estoy obedeciendo. Entonces, las ordenanzas, hermanos, ¿sabe qué? Nos traen libertad. ¿Sí me está entendiendo? Sí se oye hasta allá, hermano Ángel. ¿Sí se entiende ahí? Mira, otra vez, lo voy a leer para ver si dice, y andaré por camino anchuroso porque tus ordenanzas voy buscando. Es decir, las ordenanzas nos traen libertad. El bautismo en agua, hermano, nos trae liberación. Primero, de orgullo. Yo no, que bien andaba bautizando yo. Eso es para los religiosos. Pero mire quién se bautizó, hermano. Mateo 3, 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, ¿para qué? Para ser bautizado por él. ¿Quién era mayor, Juan o Jesucristo? Bueno, en edad y espiritualmente. Jesucristo, ¿verdad? Ahora, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Qué está enseñando ahí el Señor? Humildad, ¿verdad? Humildad. Él es Dios. ¿Por qué se va a bautizar si Él no cometió ningún pecado? Nosotros sí, porque hemos pecado. Porque el bautismo es para arrepentimiento de nuestros pecados. La persona que se bautiza es porque ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y ha reconocido sus pecados. Y se humilla. Y el pastor dice, el hermano fulano de tal, con apellido tal, viene hoy testificando públicamente que ha aceptado a Cristo en su corazón y que ahora él se ha arrepentido de todos sus pecados. Entonces le decimos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este bautizo. ¡Pum! Al lago. Unos 5 minutos para el lago. Que ya vamos a tener que empezar con esa modalidad. No es cierto. Pero ahí el Señor lo que está mostrando es humildad. Mire, Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. No lo quería bautizar, pero el Señor mira,
vamos a cumplir. Yo vine a cumplir, vine a obedecer. Es lo que le está diciendo. Entonces, en el bautismo hay liberación de la desobediencia, hermano. Porque el bautismo es un paso de obediencia. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego dijo, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí entra la obediencia. Y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí hay otras cosas que sí son importantes, pero en este tema que estamos hablando de la liberación, me voy a pasar al otro. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué dice? Complacencia. ¿Qué es complacencia? Estoy contento con él. ¿Qué significa que estaba contento? Dios se agradó de lo que hizo su Hijo. Entonces, el bautismo agrada a Dios. El bautismo complace a Dios. En el bautismo hay liberación. Hay liberación, hermanos, de ese sentir de querer agradarnos a nosotros mismos. ¿Entienden? Ha habido gente que yo le he dicho, hermano, pues se van a bautizar, hermano, porque ya tiene rato que conocen de la palabra. No, hermano, es que la verdad, yo al agua no quiero. Pero ahorita les voy a decir por qué es importante el bautismo. Mire, aparte de eso, de que ya ahí ya no nos agradamos a nosotros mismos, sino que vamos para complacer y agradar al Padre. Pero mire lo que dice acá, hermanos, el bautismo nos libera de Egipto. ¿Qué es Egipto, hermano? El mundo. ¿Quién es el gobernador del mundo? Hablando en sentido de la gente que está en ese sistema pagano. Satanás. Entonces, fíjense lo que le voy a leer aquí, por favor, y me gustaría que lo aprendamos. El bautismo nos liberta de Egipto, el territorio de Faraón, que es Satanás. Sí, pues. El bautismo nos liberta de Faraón y de Egipto. No quiero, dice 1 Corintios 10:1, no quiero que ignoréis, porque hay ignorancia pues en mucha gente. Hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. ¿Y todos fueron qué? Todos. No nada más unos cuantos. Todos fueron bautizados. ¿En quién? En Moisés. Por la nube y el mar. ¿Esto qué significa? Que cuando pasaron el mar, hermano, acuérdense que mire, ellos, el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, ¿sí? Pero ¿cuál era la frontera entre Egipto y el desierto? El mar. El mar representa el bautismo en agua. Cuando la persona se bautiza, baja las aguas, sale del territorio de Egipto, del territorio de Satanás, de Faraón. Y entonces, ahora es un seguidor de Jesucristo. Después que se bautiza, no antes. Porque el que está de este lado de Egipto, todavía está bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Entonces, dice, pastor, yo quiero salir de este pecado. Yo quiero dejar lo malo. Y es lo que hemos platicado, ¿verdad? Con los que ministramos. Sí, pero no se trata nada más de dejar de tomar, drogarse, dejar de andar con mujeres. Se trata de arrepentirnos y convertirnos y bautizarse. Y de ahí comenzar el camino del Señor. Pero ya como un seguidor de Cristo, como un discípulo. ¿Cuántos me entendieron eso? Entonces, el territorio de Faraón es Egipto, el mundo.
Para salir de ese territorio, tiene que pasarse por el bautismo. Si no, todavía seguimos perteneciendo allá. Ahora, algunos que ya habían sido bautizados y pasaron por el mar, en el desierto empezaron ¿a qué? A anhelar regresarse a Egipto. Y hay gente que se ha regresado. Ya iban hacia la tierra prometida, aleluya, y de pronto, no, estábamos mejor en Egipto. Yo estaba mejor siendo mundano y ahora desde que llegué a la iglesia, mira cuánto hasta el pastor ha hecho de las suyas para echarme a perder. Le echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Pero la verdad es que el desierto para eso es, para probar qué hay en nuestro corazón. Entonces, dice, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Entonces, cuando nos bautizamos, quedamos unidos ¿a quién? A Cristo. Y ahora somos discípulos de Él. Terminamos con esto. En el bautismo, hermanos, hay perdón de pecados. Amén. Hay liberación en el bautismo, porque hay perdón de pecados. En el bautismo hay libertad de la esclavitud, no importa cuál sea el pecado. Dice mi pastor que él le gustaba tomar mucho y fumar. Y dice que cuando la vez, ya él llegaba a la iglesia, pero cuando le dijeron hay que bautizarse, porque ahí era convirtiéndose y bautizándose, porque así debe ser. Alguien se convirtió inmediatamente al agua. Aquí no tenemos, ¿cómo se llama?, dónde bautizarse, ¿no? Estaríamos, si alguien acepta a Cristo, ahí mismo lo bautizamos. Pero resulta pues que dice, y cuando me bautizaron, dice, cuando salí del agua, me sentí una nueva persona y nunca más volví a tomar el alcohol, ni volví a fumar. Pero lo hizo de corazón, ¿entiendes? Entonces, en el bautismo hay liberación, se debilita el hombre viejo, el alma, nuestros deseos de antes, hermano, ahí se debilitan. Somos sepultados y resucitados con Cristo a una nueva vida. Tenemos buena conciencia, ya una vez hablamos de la conciencia y luego nos convertimos en discípulos de Cristo, en seguidores. Y también, hermanos, podremos participar de la resurrección del Señor. Entonces, este es un año de liberación. ¿Qué les parece si hoy, en el nombre del Señor, nos ponemos de pie y vamos a ministrar liberación en nuestras vidas? ¿Qué les parece? ¿Cuántos son libres ya? ¿Cuántos dice, yo todavía necesito ser libre de algunas cosas, Padre? Amén. Vamos a ministrar esta palabra.